usa lo que tengas. Al que tiene a la par, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Amén. Marcos capítulo 10, verso 46. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, diciéndose, mandó a traerlo a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Mire lo que dice Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos en gran multitud, Bartimeo ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Puede tomar su asiento. Hermano mío, en el camino. Una de las cosas que vemos a este hombre era, cuando la Biblia menciona el nombre de alguien en particular, es porque era bien conocido delante de la sociedad. Podía haber tenido no solamente una influencia social, sino una posición social muy privilegiada. Y cuando la Biblia menciona a Bartimeo, da su nombre y menciona que era hijo de Timeo. Posiblemente estas eran personas de influencia, pero por un momento él tuvo la vista porque quería recobrar la vista. O sea, él podía ver antes y por alguna circunstancia de la vida él dejó de ver. La cuestión aquí es que también cuando la Biblia menciona, les decía, cuando la Biblia menciona el nombre es porque tenía una influencia, era buen conocido. Pero hay personajes que en la Biblia no mencionan su nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba la mujer que tenía flujo de sangre? Se le conoce como la mujer de flujo de sangre. Y cuando vemos a un ciego que tenía 38 años, un paralítico 38 años y no podía caminar, ¿cómo se llamaba ese paralítico? El paralítico de Betesda. Eso es lo que le conoce la Biblia. No tenían una influencia social. Entonces, este hombre tenía una influencia social. En su momento era importante, pero bajo la condición que se encontraba, algo había sucedido que había dejado de ser influente. Y ahora se encontraba, mi querido hermano, junto al camino. En el camino a Jericó. ¿Y qué era lo que dicen los historiadores como Flavio Josefo? Flavio Josefo, dicen los historiadores que Jericó era una ciudad empresarial, comerciante, donde habían jardines, donde muchas personas iban y hacían comercio de especies aromáticas. ¿Y qué es lo que me indica eso? Al haber un recurrir de mucha gente, la gente va y viene, llega a su destino, cumple sus propósitos. Llegaba a una compra, llegaba a una negociación. La vida pasaba y Bartimeo, estaba junto al camino. Hermano mío, al lado del camino, este hombre se encontraba con ceguera.
En el lado del camino parece ser que este hombre se había conformado con la situación en la que se encontraba y ahora solo escuchaba que la gente iba, la gente venía y él no se iba a ninguna parte porque su impedimento lo había privado de esa libertad. Hay mucha gente que en su momento estuvo bien. Hay muchas personas que en su momento caminaban, iban, cumplían sus propósitos, cumplían cuestiones de la vida, tenían influencia, pero un problema te puso en una condición que te encuentras, que ahora solo ves la gente ir y la gente venir y tú te encuentras estancado al lado del camino. A este hombre lo que lo había hecho al lado del camino era la ceguera, pero a otros puede no haber sido la ceguera, pudo haber sido las drogas, el divorcio, la soltería, la falta de trabajo, las adicciones y un problema familiar, un problema disfuncional lo puso y no mira que su vida puede salir adelante, puede ver la gente cumplir su destino, puede ver la gente salir y prosperar y se siente estancada y se siente que no va a ninguna parte porque ese problema te puso en esa condición. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, crecimos sin un padre o crecimos sin una madre. Y al final el comportamiento de alguien que crece sin un padre o crece sin una madre en un hogar disfuncional, eso afecta el desarrollo y el comportamiento y el carácter de un niño. Que al final se comporta o es como es o actúa como es o tiene vicios porque esa parte lo marcó y lo dejó al lado del camino. Al lado del camino me encontraba yo. Y Cristo me puso en su camino. Al lado del camino te puedes encontrar o puedes saber que hay alguien al lado del camino, pero el Señor quiere ponerte en su camino. Amén. Entonces, hermano mío, no era cualquier camino, era una carretera donde había concurrencia. Pero en aquel entonces, hermano, no era una ciudad donde usted podía ver humo de las locomotoras o del medio de transporte, porque no era el medio de transporte con gasolina. ¿Cómo era el medio de transporte en ese tiempo? Era con animales, con bueyes, porque si iban a hacer comercio tenía que transportar la mercadería. Para poderse llevar podía ir en caballo, podía ir en yegua y todo eso. Y no sé si usted ha visto, hermano mío, en el camino, cuando hay transcurrencia de animales, ¿qué hay en el camino? Estiércol en el camino. Y usted, una cosa es pues, que usted ande con el animal y el animal defeca y cae lo que defecó y usted sigue y eso no le molesta porque allí quedó lo que defecó. Y usted sigue avanzando. Pero encontrarse usted en la misma posición, usted pasa hueliendo el estiércol en el camino. Me dirijo a alguna parte. Amén. Este hombre se la pasaba en el lado del camino, viendo cómo la gente iba y venía, pero también estaba en una posición que huelía lo que los animales dejaban allí. Qué tremendo. Cuando alguien puede ser importante, cuando alguien puede ser influente, cuando alguien cree que no ha nacido para quedar a un lado del camino, sino que le ha creído a Dios que ha nacido para propósitos mayores, para poder avanzar en la vida, para no verse estancado en una sola posición. ¿Y sabe qué? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. No dejes que la vida, mi querido hermano, te pase de largo. No dejes, hermano mío, que aquello que te ha impedido avanzar te marque para toda tu vida. Deberías de cansarte y decir, yo puedo salir de la condición en la que me encuentro. Amén. Ver gente pasar a un lado al otro y tú en el mismo lugar. Algo está sucediendo. Dígale al que está a su lado, espero que tú estés avanzando. Dígale al que está a su lado, espero que tú estés avanzando. Porque puede ser, hermano mío, de que gente avance en los propósitos de Dios. Y uno dice, yo tengo 30 años en el evangelio, pero nada más, solo eso puede alardear.
Pero no puede decir, en mis 30 años he levantado 20 células, he ayudado a fundar iglesia. Pero hay gente que sí dice, yo no me voy a quedar estancado y sí voy a andar en el camino del Señor. Y comienza, y desde el momento que se convierten, comienzan a hacer la diferencia. Amén. En los tiempos de Jesús, mi querido hermano, había gente que le tenía que creer al Señor. Amén. Y nosotros en este tiempo también tenemos que creerle a Dios. Este hombre se encontraba sin esperanza en su momento, mendigando, viviendo de la misericordia de las otras personas, viviendo de lo que la otra persona le podría ofrecer, si la persona se le antojaba ofrecerle algo. Pero Dios no nos ha diseñado para que nosotros vivamos de la misericordia de la gente. Dios nos ha diseñado para que dependamos y vivamos por Él y para Él, para los propósitos de Él. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hermano mío, Bartimeo, lo único que le podía suceder en su vida para ayudarlo era un milagro. Todas las esperanzas las había perdido. Y es que cuando hablamos, hermano, que cuando te encuentras sin esperanza, calificas para un milagro de Dios. Nuestras limitaciones son el escenario perfecto para darle la oportunidad perfecta a Dios para que obre en tu vida. A veces nosotros nos esforzamos, nos esmeramos, gastamos tiempo, esfuerzo, talento para poder salir adelante por nuestro propio recurso. Y Dios, cuando mira que nosotros lo hacemos, está bien. Pero cuando ya no podemos, tenemos que reconocer que no podemos y dejar que Dios haga la obra. Porque cuando Dios se mete, hermano mío, Él quiere llevarse toda la gloria. Por eso que nos lleva hasta nuestros límites. Y en el momento que te encuentres en tu límite, estás a punto de ver un milagro de Dios si tú lo dejas obrar a Él. Amén. Mire, nosotros tenemos que intentarlo todo. Dígale al que está a su lado, para salir adelante tienes que intentarlo todo. Milagros ocurren cuando la humanidad se encuentra fuera de opciones. Milagros ocurren cuando la humanidad se encuentra fuera de opciones. La mujer de flujo de sangre ya lo había intentado todo. Jairo ya no tenía esperanza. Es más, le llegaron a decir, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. El maestro preguntó, ¿qué tienen? Unos panes y unos peces. ¿Qué son estas monedas para darle de comer a toda esta gente? Cuando nuestras limitaciones, hermano, nuestra humanidad se encuentra sin opciones, Dios quiere mostrarte que Él es la única y la verdadera opción. Amén. Todo lo podemos hacer por nosotros mismos. Lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, Dios nos deja hacerlo por nosotros mismos. El hecho que Dios no va a predicar por nosotros. Dios quiere que prediques tú por Él. Esa parte no se la dejes a Dios, porque en esa no te va a ayudar. Porque esa parte la designó y la decidió así. Predicar la palabra a través de sus hijos. Porque a Él nada le cuesta abrir los cielos y declarar desde arriba, escuchen, arrepiéntanse. Y que todo el mundo escuche. Si no se arrepienten, ahora mismo el que se arrepienta me lo llevo y el que no se arrepienta se queda. En un segundo termina con todo. Pero Él le plació por la locura de la palabra del evangelio poder salvar al mundo. Y entonces todas esas cosas de predicar, el poder hablar de Él, Él nos lo ha dado a nosotros. Pero también nosotros tenemos que orar y agradecerle por esa oportunidad. Y tenemos que agradecer aquello por lo que tenemos, aunque nos hace falta algo. Fíjese, hermano mío, que nosotros comenzamos a orar o a clamarle a Dios diferente cuando ya no tenemos algo. Hermano, yo sé que a los que se le han caído los dientes, desearían y le pidieran a Dios sus dientes. Pero cuando usted se cepillaba los dientes cuando lo tenía, nunca le dijo Dios gracias por los dientes, Señor. Cuando usted abre el chorro
el fauce y le cae agua, no ni da gracias a Dios por el agua. Pero cuando no tiene agua, usted comienza a pedir y decir, Dios, quiero agua. Cuando usted lo tiene, no da gracias. Y nosotros no somos mal agradecidos. Y Dios quiere que nosotros seamos bien agradecidos. Amén. Y nos enfoquemos en lo que tenemos. Y si lo tenemos, dar gracias. Y con eso, hermanos, se hacen los milagros. Con aquello que nosotros tenemos y no con lo que no tenemos. ¿Estamos aquí? Jesús levantó los 2 panes y los panes y los peces. Lo poco que tenía y los bendijo y dio gracias por ello. No dijo, hoy Señor, no tenemos, mira, solo esto tenemos, Señor. No dijo, gracias, Señor, porque esto es todo lo que tenemos. Hermano mío, así que cuando termina, hermano mío, nuestras posibilidades, ahí es donde comienza Dios a obrar el milagro. Amén. Lo que me llama la atención de esta historia es que Jesús no buscó a Bartimeo. Bartimeo fue el que buscó a Jesús. Mire, no te quedes esperando, hermano mío, que Él llegue y te saque donde te encuentras. A veces Él va a esperar a que tú salgas donde estás y vayas a su encuentro. ¿Estamos aquí? ¿No te sientes cansado de la situación en la que te encuentras? El Señor te espera con los brazos abiertos. Amén. Bartimeo quería un milagro, estaba cansado de estar junto al camino, sin propósito, sin dirección, sin un llamado, oliendo a estiércol todos los días. Tremendo. Estaba cansado de vivir una vida en esa situación, ya que él era importante, era hijo de Timeo, un hombre honorable. Amén. Puedes estar en una situación difícil, pero no le permitas a la situación difícil que se apodere de ti. Amén. Así que comenzar a usar lo que tienes es lo que hizo Bartimeo. Para recibir tu milagro primero tienes que usar lo que tienes. Jehová le dijo a Moisés, ¿qué es eso lo que tienes en tu mano? ¿Y qué le dijo Moisés? Una vara. Ya tenía lo que Dios iba a usar para hacer el milagro en Moisés. Ya lo andaba llevando. Tú ya tienes lo que necesitas para que Dios haga el milagro en tu vida. Amén. Mire, Segunda de Reyes 4:2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo, mujer? Porque la mujer no tenía nada. La mujer viuda nada más le dijo, declárame, le dijo el profeta, ¿qué es lo que tienes en casa? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, le dijo, una vasija de aceite y un poquito de aceite. Declárame qué es lo que tienes en casa. Solo frijoles tenemos, pastor. Solo este carro tengo, mire, que solo este no me llega a ningún lado. Solo este trabajo tengo. Pero el milagro sucede con lo poco que tú tienes. Hermano mío, acabo de tener un viaje a El Salvador y me comentaron a mí que había una montaña cerca de un lugar que se llama el Puerto de la Libertad. Y en esa montaña comenzó un hombre a vender lotes. Ahí parecía un desierto en esa montaña. No había manera de cómo llegar a la bendita montaña. Y en esa montaña, el hombre que comenzó, la gente comenzó a comprar con lo poquito que tenía esos lotes. Y de repente salió un presidente llamado Nayib Bukele. Y hizo una carretera que pasaba para un lugar que le llaman el Sur City. Y hizo esa carretera y pasa la carretera rondeando la montaña. Y ahora el terreno que con lo poquito que tenían les había costado $5,000, $10,000 el bendito terreno, ahora los están dando en $200,000 porque la carretera pasó a su lado. Recibieron un milagro con lo poquito que tenían. Dios les envió una provisión a esa gente. Solamente con el poquito que tenías.
Dios anda buscando bendecirte, pero quieres que reconozca y darle gracias a Él por lo poco que tú tienes. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Amén. Le dice la mujer, declárame qué es lo que tienes. Solamente le dijo la mujer, un poquito de aceite. Eso era lo que necesitaba, lo que tenía en casa. ¿Por qué le preguntó al profeta? Para que reconozca qué es lo que tú tienes. Y la gente anda diciendo, es que la mujer que tengo allá en la casa, yo por eso ni quiero llegar. Y no la puede reconocer, no la honra, no da gracias a Dios porque tiene esposa. También las esposas no dan gracias a Dios por el chimoltrufio que usted tiene, por la persona que Dios ha puesto a su lado. Amén. Mire, Marcos 6:38 le dice, ¿cuántos panes tenés? Y verlo. ¿Cómo le preguntó Jesús? ¿Cuántos panes tenés? Date cuenta, les está diciendo, ¿qué es lo que ustedes tienen? Que saber que con lo que tú tienes puedes hacer el milagro. Amén. Con lo que tú tienes, ir a verlo. El Jesús les dijo, es que no se han dado cuenta. ¿Cuándo abrirán sus ojos? Y fueron a verlo y saberlo, les dijo, 5 panes y 2 peces. Usa lo que tienes. Y te va a servir para ti, mi querido hermano. El mundo te critica de aquello que no tienes. Y tú estás más enfocado por lo que te dice la gente que no tienes. Y Dios anda más enfocado en que reconozca lo que sí tú tienes. Amén. Pero esta noche quiero decirte, hermano, en noche no, en este día, que valores lo que usted tiene. Dios puede ver lo que tú tienes y está interesado en lo que tienes y no en lo que no tienes. Dios no está tan interesado en lo que no tienes. Dios está interesado en lo que tú ya tienes. Tienes un corazón, tienes manos, tienes boca, tienes pies. Hermano mío, Dios nos da algo específico a nosotros y con eso hace cosas grandes Dios. Yo llegué a entender algo, no sé si me va a alcanzar el tiempo. Hace años no entendía la condición de salud de Natania, mi hija. Oramos por milagros. Oramos por milagro. Fuimos antes de que naciera, fuimos a un evento de Cash Luna, en Noches de Gloria. Y decíamos, ahí vamos a recibir el milagro. Ahí vamos a recibir el milagro. Y oramos. A un día ayuné 40 días para poder ver el milagro. Y yo queriendo cambiar la condición que ella tiene y no valoraba la que ella tenía. Hermano mío, nosotros caemos en un egoísmo en la vida. Caemos en un egoísmo porque yo comenzaba a clamar pidiéndole la condición que yo quería ver en ella, pero no agradecía la condición que Dios había diseñado para ella. Y sabe que ella viene con un propósito y viene con una asignación. Y yo al cambiarle de cómo Dios la diseñó, estaba rehusando el propósito y la asignación que Dios específicamente le asignó a ella. Sabe que por ella soy ciudadano estadounidense. Sabe que por ella he predicado en muchos lugares. En donde voy, República Dominicana, he hablado de ella. Argentina, he hablado de ella. México, he hablado de ella. En Israel le prediqué a un judío que era militar, le hablé de ella. Ella predica sin tener voz. Entonces me di cuenta de que yo estaba siendo egoísta. Y estaba siendo malagradecido porque Dios la diseñó de esa manera y Dios está cumpliendo el propósito y la voluntad de Él en ella de la manera que la diseñó. Entonces no me queda nada más que decirle gracias Dios por dármela como me la diste, porque el milagro se encuentra ahí. Amén. Ahora nosotros, hermanos, usted se mira al espejo, dice, ay, necesito injerto. Injerto le voy a dar, hermano. ¿Qué injerto ni qué nada? Usted, hermano, dice, ay, es que la nariz no me gusta. Si tan solo la nariz, hasta se ponen tape por las noches para ver si se la hacen más chiquita.
Yo me recuerdo que mi mamá, hermano, estando yo pequeño, yo tengo esto desprendido de mi oreja y uno lo traen pegado, esta parte de aquí. Ahí se van a ir revisando en el espejo. Entonces yo cuando estaba chiquito me tomaba esta parte y me la metía aquí en la oreja y se me quedaba ahí. Yo le decía, mira mamá, y se quedaba ahí. Y mi mamá decía, no hagas eso. Y adivine qué me ponía mi mamá para corregirme. Tape me ponía para que durmiera toda la noche así. Esa es la manera que Dios me diseñó, Dios me formó y tengo que estar agradecido de la manera que Dios me hizo. Amén. Entonces allí comienza el milagro, cuando nosotros somos agradecidos y vemos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El mundo te critica por lo que no tienes, no escuches al mundo, porque el mundo siempre y te va a vender, porque vivimos en un mundo globalizado, comerciante, consumista, que te quiere vender todos los días algo y te incita a que necesitas tener eso que no tienes. Amén. Hermano, a las mujeres le hacen vender que tienen que meterse en unos vestidos que pues nadie cabe ahí en ese vestido. Sí caben, pero o sea, les sobra, ¿verdad? A las que caben ahí, pero a las que no caben es misión imposible. Y a los hombres les hacen ver, échate este perfume te van a salir más muchachas. Ajá. Al hombre le dice, ay, y al latino lo agarran, le toman el pelo, mira, vas a tener tu vida sexual, será más potente, más activa, compra esta medicina. Y ahí va el cabezón a comprar. Le venden y le hacen pensar que les hace falta algo y el mundo les critica porque les hace ver que no tienen algo y eso no es lo que Dios le agrada. Amén. Quiero decirte que Dios no necesita algo que no tienes de ti. O sea, Dios no necesita lo que tú no tienes. Dios necesita lo que tú ya tienes. Amén, para poder hacer un milagro. Entonces, ¿qué es lo que comenzó a usar Bartimeo? Mire, Marcos 10:47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de ti. Una de las cosas primeras que usó Bartimeo fueron sus oídos. Amén. Él no veía, pero sí usó sus oídos. Amén. Él escuchó. ¿Escuchó de quién? De Jesús. Y una cosa importante de escuchar de Jesús es que al escuchar de Jesús hay que saber quién es Jesús. Porque sí se llama también un muchacho que tiene una compañía de construcción, Jesús. Pero cuando estamos hablando de Jesús, estamos a ver que quién es verdaderamente Jesús. Y Bartimeo, él entendió quién era Jesús. O sea que no solamente usó sus oídos, ¿qué usó? Su mente. Su mente usó. Él entendió quién era Jesús. Hermano mío, la inteligencia, el tomarse el tiempo de poder entender quién era Jesús. A veces nosotros queremos buscar un milagro en nosotros, pero necesitas usar lo que sí tienes. La gente dice, yo no puedo predicar por el momento. Yo no puedo hablar en público por el momento, pero sí puedes escuchar. Sí puedes llenarte de palabra. Sí puedes llenarte de conocimiento. Sí puedes comenzar a entender las cosas. Y una vez las entiendes y una vez las escuchas, comienzas a usar lo que tú tienes, vas a tener más claridad para poderlas hablar. Amén. Cuando yo vine a este país, mi primer trabajo fue en una panadería. En la panadería yo no sabía absolutamente cómo se llamaba lo que había ahí. Y al dueño de la panadería yo llevaba una libreta pequeña así. Y le decía, ¿cómo se dice eso? How do you say this? How do you say this? Así le decía yo, how do you say this? Y él me escribía. Decilo otra vez. Yo le decía, escríbelo. Y le decía, dímelo otra vez. Dough, la masa, dough.
Y yo decía, otra vez, para yo leerlo cómo se escuchaba y después poner a pronunciar. Ya después yo decía, sí, bread, 1,000, bag. Y comenzaba a aprender. Ya no me costaba, al principio no. Decirle vos, decirle vos, decirle vos. Después yo atendía al cliente. Sí se puede, pero hay que usar primero lo que sí tenemos y después lo que no tenemos. Dios va a obrar para que puedas tener lo que tú no tienes. Amén. Entonces, los oídos, comenzó, hermano mío, a hacer ruido este hombre. Y cuando comenzó a hacer ruido, ¿qué usó ahí? Su boca. Él comenzó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no solo había usado ahora su mente, estaba usando sus oídos y ahora estaba usando ¿qué? Su boca. Él también podía hablar. Él hablaba, lo que no podía era ver, pero sí podía hablar. Hermano, nosotros tenemos pies, tenemos manos. ¿Cuántos dicen amén? Agárrese que ahí le va. Tenemos manos, tenemos pies, pero a la hora del evangelismo, cuando decimos vamos a ir a hacer esto, la gente piensa que servirle a Dios solo es en un púlpito. Y que solamente abriendo nuestra boca en un púlpito es la manera que le podemos servir a Dios. Si tienes manos, ven a doblar camisas para mandarlas a donde las van a mandar. Ven a ayudar, si no puedo, mire, me cuesta, si no, guitarra no toco, pero bien les puedo ayudar a venir a pintar. Silencio en la casa de Jehová. Entonces sí podemos, diga Dios, usa lo que tiene, dígale al Señor, usa lo que tiene. A veces Dios, hermano mío, nos da y nos otorga, estas son las cosas nada más físicas. ¿Y qué hay de las cosas naturales? O decir, de las cosas materiales. Dios también, si nos lo da para que nosotros lo usemos para poder nosotros cumplir la misión del Señor. No es para nada más ensancharnos nosotros. ¿Sabía que los dones del Espíritu Dios los da para el servicio de los demás? El don de la profecía, para muchos dicen que no existe ya, pero sigue vigente porque es un don del Espíritu Santo. Y la cuestión que el don de la profecía no es para que el que tiene ese don ande exhibiendo públicamente o ande poniendo el centro en él. El don de la profecía fue dado para servir a la iglesia y para edificar a la iglesia, no para andar siendo conocido o poniendo las miradas en el que habla lo que Dios quiere que hable. Asimismo, el don de lenguas, asimismo, los dones del Espíritu, todos fueron para el servicio de las personas. O sea que todo lo que Dios nos da es para Él. Entonces usémoslo. Y mire, la boca la comenzó a usar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de ti. ¿Para qué te ha dado la boca Dios? Para adorarle. Jesús, hijo de David, Él no se quiso callar, Él lo usó. Y que al usar esto logró la atención del Señor. Y la Biblia dice que al escuchar esto, Él se detuvo, Jesús. Hay gente que quiso impedirle a Bartimeo y decía y le reprendía, cállate hombre, deja de gritar. Eso es lo que les dice TikTok a ustedes. Deja de ofrendar. A darle al maestro ese que tienen en la iglesia vas. Y ¿sabe qué? La gente escucha. Te reprende por aquello que tú haces. Ya te lavaron la cabeza, ya te hiciste cristiano. No. Y la gente comienza a criticarte. Y así había gente que quiso detenerlo a Bartimeo, pero Bartimeo más gritaba, más adoraba, más hablaba. Entre más te critiquen, más adora al Señor. Entre más hablen de ti, más exalta al Todopoderoso. Amén. Entonces, en ese momento
Dios lo manda a llamar, Jesús lo manda a llamar, y la Biblia nos dice específicamente a dónde lo mandó a llamar. Nos dice, y dijo, tráiganlo a mi presencia, literalmente en el versículo. Tráiganlo a mi presencia. Nos manda a llamar, hermano, tal y con lo que estamos, como lo que tenemos, y aún aquello que nos hace falta, así como estás, el Señor te llama delante de su presencia. Él sabe que te hace falta temperamento. Él sabe que te comportas de la manera que te comportas. Él sabe aquellas cosas que tú no tienes. Él sabe. Y la gente dice, primero quiero componerme en esto. Voy a dejar de hacer lo malo. No, el Señor, así como estás, Él sabe lo que necesitas. No lo vas a poder lograr solo. Ven y como estás. Dígale al que está a su lado, ven como tú estás. Cuando estaba la mujer encorvada, 18 años, Jesús la manda a llamar. Y Jesús no le dijo, déjate que ya no tengas la curva antes de venir donde mí. La llamó tal y como está. ¿Sabe cómo nos llama el Señor? Así, tal y como usted está, Él lo llama a la presencia de Él. Ven a la presencia. El llamado es, hermano mío, de Bartimeo. Ya deja de hueler estiércol, Bartimeo. Te estoy llamando a que salgas de la posición de comodidad y vengas a mi presencia. Una posición donde te habías acostumbrado a estar en ese lugar. Pero Bartimeo, cuando lo mandó a llamar, allá él hace algo. Él dice que agarra la capa y la arroja. Y en pocas palabras fueron símbolos de decir, yo ya no regreso a esta miseria. Hermano mío, si tú has venido a Cristo, ¿para qué vas a regresar de donde Él te ha sacado? Si Él ya te puso en el camino, ahora cumple y camina con el Señor y adórale en el camino, que Él se va a glorificar. Amén. Quiere sacarte del desorden en el que te encuentras para que tu vida tenga sentido. Entonces, mi querido hermano, lo que hace el Señor es que Él comienza, y mire el Dios tan poderoso que tenemos, que Él ocupa el mismo que quiso avergonzarte. El mismo que quiso callarte, ocupa a Dios para traerte, para bendecirte. Es el mismo que Dios ocupa para bendecirte. Hermano mío, no te preocupes del que te critica. No te preocupes del que habla mal de ti. No te preocupes de aquellos que tienen algo en contra de ti o han querido limitarte. Son los mismos que Dios va a ocupar para hacer el milagro en ti, para prosperarte, para avanzarte. Amén. Déselo fuerte al Señor. Aquellos mismos que les dijo, que le decían a Bartimeo, cállate Bartimeo, son los mismos que le dijo Jesús, ven a traerlo. Hermano mío, no te sorprenda lo que Dios puede hacer con aquellos que te han molestado por mucho tiempo. Arroja tu capa y síguele. Arroja tu capa, ya basta de comodidad y ponte en el camino del Señor. Es necesario arrojar tu capa y venir a la presencia. Amén. El Señor llegó y estando allí, Bartimeo llegó delante del Señor y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Cuando Dios le pregunta a nosotros, no es para que nosotros, hermano mío, no sepamos. Él quiere saber qué realmente nosotros queremos, cuáles son nuestras verdaderas intenciones, lo que queremos, lo que debemos, lo que sabemos, lo necesario que nosotros tenemos para desahogarnos delante de Él. ¿Sabe por qué nos pregunta a veces? Porque Él quiere saber si podemos desahogarnos delante de su presencia. ¿Qué quieres que te haga? ¿Y a dónde se lo preguntó? En su presencia. Y allí le dijo, esto necesito, yo quiero recobrar la vista. Yo no tengo vista, yo quiero recobrar lo que no tengo. Pero usted le anda contando al Facebook las cosas que no tiene, los problemas que le pasa y se queja con gente que no va a hacer nada con usted. Y lo que Dios le dice, ven a mi presencia. Y si te vas a quejar o tienes algo que necesitas, háblalo delante de mí.
háblalo delante del Señor y usa aquello que tú tienes, porque eso te va a acercar, hermano, a tu milagro. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Dígale que está a su lado, todo lo que necesitas está dentro de ti. ¿Y sabes qué es lo que tú necesitas, hermano? Es fe. Fe necesitas. Le dijeron los discípulos a aquel hombre que se quería quitar la vida, el carcelero, y le dice, ¿qué estás haciendo? No hagas eso. Y le dice, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Le dice el carcelero. Dice el carcelero a los discípulos, y los discípulos le dijeron, cree solamente y serás salvo tú y toda tu casa. No importa en la condición en la que te encuentres, si tú le crees a Dios, Dios hará el milagro. Solo necesitamos fe. ¿Dónde está tu fe? Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sabe que yo leí en el tiempo con Dios que cuando Jesús venía caminando sobre las aguas y Pedro le dijo, maestro, si eres tú, manda que yo vaya? Y Pedro camina sobre las aguas y en un momento vio las olas y el viento y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó inmediatamente y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabe una cosa, es que la poca fe se manifiesta cuando la mucha fe es requerida. La poca fe se manifiesta en tu vida cuando la mucha fe es requerida. Y lo único que necesitas tú es la mucha fe. La poca fe, la única manera que la poca fe se manifiesta, es la forma que se manifiesta la poca fe, es cuando necesitas mucha fe. Amén. ¿Dónde está tu fe? Porque le dijo, tu fe te ha salvado. Él ocupó no solo sus oídos, su boca, su mente. También para llegar a Jesús, ¿qué ocupó? Sus pies. Para llegar allí, habló con él, pero al mismo tiempo él tenía algo sobre todas estas cosas que ocupó, y es su fe. Y le dice, tu fe te ha salvado. ¿A dónde está tu fe? La gente a veces uno le pregunta, hermano, ¿y por qué ya no va a la iglesia? Ay, hermano, viera lo que me ha pasado. En pocas palabras, cuando uno le dice, hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? Le está preguntando, ¿dónde está tu fe, hermano? ¿No eras tú el que le creías al Señor? Y la gente dice, es que me ha acontecido bien difícil pagar todo. Si hoy estoy solo, estoy sola. Y por eso han cambiado, ya no creen, ya no vienen. Y ahora ponen la esperanza en el esfuerzo humano. Trabajaré, haré overtime. Ya me salió aquel trabajo, voy a ir a la iglesia, voy otro día. Y andan queriendo solucionar con sus posibilidades algo que puede hacer Dios con las posibilidades y el poder de Él. Entonces la gente dice, no, es que yo no puedo porque estoy en esta condición. ¿A dónde está tu fe? Mire, entonces lo que necesita se llama fe. Es el mejor comienzo que podemos hacer, es usar nuestra fe. Es tiempo de parar de quejarnos en las situaciones que vivimos y comenzar a creerle al Señor. Usa tu fe, ponte en la brecha, sal de tu comodidad, atiende al llamado del Señor, ven a su presencia y síguele en el camino. Dice la palabra, mire, Marcos 10:52, y con esto termino. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Primero, ¿qué le dijo Jesús? Vete. Y en pocas palabras Jesús le dijo, el milagro ya te lo hice. Vete. Pero no se lo había hecho todavía en el mundo natural. No sé si usted me entiende ahí. O sea, en el momento que Bartimeo dio un paso, ya me voy porque ya lo recibí, en ese momento se hizo el milagro. Si él se hubiera quedado, no, pero no lo veo, y no se hubiera movido de allí, el milagro no se hubiera hecho. Él fue obediente a Jesús y dijo, me voy, porque ya lo dijo el maestro, y si lo dijo, se va a hacer. Y en ese momento recobró la vista. Y entonces dice, y enseguida recobró la vista. ¿Y qué hizo con su vista? Y seguía a Jesús, ¿a dónde? En el camino, ya no se quedó hueliendo estiércol.
Comenzó a seguirle al Señor en el camino. Hay gente que le ora a Dios: Señor, ayúdame. Mira el matrimonio, y Dios les habla y les ayuda en su matrimonio, y una vez se les arregló su situación, se desaparecen. Señor, mira a mi hijo, mira a mí esto, mira lo otro, Señor, ayúdame en esto. Y piden al Señor, y tienen al Señor como que fuera el genio que habita en una lámpara, que solo lo frota para cuando lo necesita, y de ahí se desaparecen. Bartimeo nos enseña que no es solo cuando lo necesito, sino, como dijo el hermano Kevin, yo tengo que ser agradecido. Cuando te das cuenta de ser agradecido, él pudo haber dicho: yo me voy de aquí, mucho tiempo estuve, no, pero dijo: yo voy a seguir al Señor. ¿Y sabe qué provocó todo lo que hizo Bartimeo? Provocó que muchos adoraran al Señor por usar lo que sí tenía y no quejarse por lo que no tenía, sabiendo que la fe puede hacer cosas imposibles. Póngase de pie en esta hora. En esta mañana quiero decirle, iglesia, no sé cuál sea tu condición, no sé cuál sea tu situación, pero si tú le crees al Señor en esta mañana, el Señor va a hacer un milagro en ti. Comienza a usar lo que sí tú tienes: una boca para adorarle. Comienza